primera pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás para dar todo con autenticidad por tu gente? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás para defender, cueste lo que te cueste, a tu gente cuando esté en un problema? La cultura es base de la reputación y una buena cultura produce o genera buenos guardianes, y que cuando tienes una buena cultura, comunícala porque te dará reputación, y que la prueba final de tu cultura es que si tienes una crisis, esos valores entran en acción Y te va a sostener. y te va a sostener. Y nosotros estábamos dispuestos a gastar, pero no pensábamos en solo ese hombre, pensábamos en los 20.000 que estaban en las plataformas mirando qué hacíamos por ese hombre. Eso es ser guardián. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Evolución Asertiva, donde vamos a conversar sobre diferentes variables que impactan en la gestión de talento y la gestión de cultura. Hoy tengo el gusto de poder tener a Milton Vela, fundador y CEO de Café Taipá, consultor internacional en reputación y comunicación digital, reconocido como una de las voces más influyentes en gestión de marketing de reputación en Latinoamérica, y a Javier Calvo, el guardián de la cultura, fundador de Liderman y co-founder de Kaira, está bien pronunciado, Kaira, autor e inversionista, y bueno, muy conocido. Javier impulsa el liderazgo consciente y sostenible, demostrando que el éxito empresarial e impacto social pueden ir de la mano, y estoy segura que nos va a contar historias muy coherentes sobre el tema. Bienvenidos Milton, bienvenido Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Maisa. Y el foco de nuestra conversación de hoy es reputación y cultura. Bienvenidos. Un gustazo estar aquí. Feliz de Encantado, tenerlos. Maisa, gracias por permitirme estar junto a mi maestro y guía. A mi maestro también. Como ven acá, ¿no? Una conversación entre amigos. La idea es justamente poder compartir, creo que es parte de la coherencia, ¿no? Compartir inclusive desde las historias que puedan tener en común, porque las amistades y las coincidencias profesionales creo que son más que coincidencias, digamos, vamos cosechando lo que vamos sembrando a nivel profesional, y sería súper lindo que nos puedan contar qué es lo que han trabajado juntos también y cómo son senseis mutuos, ¿no? En temas de reputación, en temas de cultura. Realmente él es el sensei. Mucho que aprender, aprender, de cultura, Javier. ¿no? Yo Así creo que, bueno, que hay mucho que aprender todos de todos. También es verdad. Y Igual. lo más bonito que nos queda en esta vida es aprender todos de ti, de Milton, del equipo de este gran podcast, de esta gran estación de podcasts. Y no tanto discutir quién tiene la razón, sino aprender. lo máximo, Javier. Y para empezar, que los puedan conocer, son caras conocidas, pero el oyente de Evolución Asertiva es más del mundo de gestión humana, y me gustaría que desde su presentación podamos ir contándoles qué es la reputación también. Entonces, si yo te pregunto, Javier, ¿quién es Javier y qué dice tu reputación? ¿Qué nos podrías contar? Yo te diría que la reputación es tu historia social, es la historia de tu vida, ¿no? En Liderman teníamos un dicho bien bacán. Cuando había un problema, una discrepancia entre un Liderman, un supervisor, mando medio o gerente, decíamos, tu historia te salvará. Es decir, si el Liderman tenía buena historia, ni siquiera se le hacía caso al gerente, se le apoyaba al Liderman. Y eso que ayudaba a que la gente se forzara en una historia siempre limpia. Excelente, muchas gracias. Milton, y en tu caso, ¿quién es Milton y qué dice su reputación? Si digo quién soy, iría más, hablando en términos conceptuales, iría más como mi marca personal. Correcto. Cuando hablamos de la reputación, es lo que los otros dicen. Tú puedes influenciar en ello, y es lo que dice Javier, es la historia que dejas y que se enteran los demás y ya perciben de ti. Entonces tienen un concepto de ti. Lo que yo quisiera que sea mi historia, que la voy trabajando, y luego de la historia pasamos al legado, cuando uno ya no está, que me encantaría, que ojalá, y para eso trabajo, es que se considere que lo que yo hice fue trabajar en la confianza de las empresas auténticas, las auténticas, para que haya más confianza en la sociedad. Un gran problema que tenemos en nuestro país, y también en el mundo, pero más en nuestro país, es que hay mucha repulsión sobre las empresas. Pero son parte de la sociedad, son instituciones. El tema es que hay que trabajar su confianza y la deben merecer.
y mi trabajo y lo que quisiera que sea mi reputación y que la gente me sepa de mí aquello, es que justamente trabajé eso y que trabajo en ello, ¿no? En que en las empresas tengan más confianza. Es súper importante. No las deben demonizar, pero las empresas deben ser conscientes que tienen que ganarse esa confianza. Y mi misión es esa. Excelente. Entonces estamos hablando desde ahí y eso lo extrapolamos ya a las organizaciones y a las empresas, pero el discurso entonces no es suficiente. Lo que yo diga no es suficiente y cuando hablamos de coherencia que genera esa confianza en el otro, son acciones sostenidas sobre lo que yo digo, ¿no? Finalmente, lo que tú siempre dices, el liderar o el hacer, o liderar desde el hacer, desde la acción, más que desde el discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han hecho coherente o sostenido en el tiempo, en su vida profesional, digamos, ¿no? Bueno, yo diría, Maisa, que lo más importante es tus obras hablarán por ti, ¿no? Y en las empresas, llevado a las empresas, es las prácticas hablarán por los líderes y las acciones diarias del líder, de los líderes, en cada detallito, en cada sonrisa, en cada palmadita, hablarán por ellos. Pasa que la confianza se confirma, se reafirma justamente cuando hay un hacer. Yo te puedo decir algo y eso es una promesa, y puede ser auténtica, te lo digo de corazón, ¿no? Pero cuando esa promesa se cumple, ahí es donde de verdad se da la confianza, ¿no? Y es justamente el gran match con Javier, porque le habla del hacer. Es que, claro, o sea, finalmente es eso, ¿no? Inclusive, y ahí viene el tema, en el momento más complejo, en el más crítico, cumpliendo tu palabra, ya refuerzas la confianza. Pero ese es el gran momento de verdad en lo que a veces pues, se falla, ¿no? Y no se debería fallar. Probablemente sean esos momentos donde queremos desaparecer, más bien, ¿no? No queremos necesariamente confrontar, pero toca hacerlo para dar esa confianza, esa coherencia desde el ejemplo, ¿no? Exacto, y yo digo que lo más difícil es sostener lo que haces. ¿Por qué? Muchas veces en las empresas que estamos nosotros o otros amigos asesorados por Milton, tienen buenas prácticas, pero lo hacen una vez, 2 veces y después nunca más. Entonces, mejor nunca lo hubieran hecho. Yo creo que si los líderes queremos hacer prácticas, las debemos de reglamentar en nuestra web, en nuestras historias, en LinkedIn, en nuestro Instagram y decir, estas 3 prácticas voy a hacer, pocas, pero las voy a hacer mensual, va a asistir todo mi equipo gerencial y lo haces toda la vida. Es decir, es bien esclavo, porque tu agenda personal se mueve después que hayas organizado la empresarial, hasta tus viajes familiares. Entonces, lo más difícil es sostener, porque también me ha pasado que muchos amigos nos llaman, uy, qué linda práctica, la voy a hacer. Una vez. Una vez, Claro. y después no la volvió a hacer. No es que estuve enfermo, no es que salí de viaje, no. No hay excusa que valga, porque ya perdiste la credibilidad. ¿No? Eso es. Y justamente para que sea tu día a día, es que ya es cultura. Exacto. No, o sea, no es un tema repentino y tal, o se lo puedo copiar hoy día y ya está, tomo mi foto y me voy. PR y del malo, ¿no? Y del malo. Claro. Pero cuando de verdad, y como dice Javier, te duele, ¿no? O sea, de verdad que lo cargas y lo haces, es que es cultura. Es más, si te duele, porque ya implica que un desprendimiento de tu parte, seguramente ya estás tal vez ya en propósito, ¿no? Pensando en los demás. Y ya que traemos el tema de cultura y de propósito y de reputación, que cultura es eso es tan difícil de escribir cultura, pero es eso que hacemos en el día a día, ¿no? Y por eso cuando lo haces una sola vez, no es parte de tu día a día, no es parte de ti, no es parte de las acciones que quieras establecer realmente en una empresa. Milton, ¿cómo nos podrías contar cómo se vincula cultura con reputación y por qué van de la mano? Y como tú dices, es la primera clave de la reputación, que a mí me encanta eso. Yo tuve 2 grandes momentos de verdad para aprenderlo, ¿no? Uno fue cuando era consultor, trabajaba en una empresa y tenía como cliente a Microsoft. Entonces, pero Microsoft de Steve Ballmer, año 2011, ¿no? Cultura cerrada completamente, ¿no? Cerradísima. Entonces, me acuerdo que llevaban, bueno, perdón, pero bueno, ahora están mucho mejor, están de campeones, ¿eh? Así que voy a contar el momento previo. El pasado. O sea, llegaba Microsoft y no podía usar Google. O sea, estaba prohibido usar el buscador Google, tenía que usar Bing. Una vez en un evento muy bueno de Microsoft, yo tuiteé la presentación y salió desde mi celular
que era iPhone, y en esos tiempos salía en Twitter, me destruyeron, tuve que borrar eso, ¿no? Porque estaba prohibido, es una cultura muy cerrada, y por tanto no escalaba en un momento que ya tenías el iPhone, que era súper abierto todo, que tenía aplicaciones dentro del celular y tal. Cuando entra Satya Nadella en el 2014, revoluciona todo, abre Microsoft, o sea, compra LinkedIn, por ejemplo, ¿no? O sea, y él tiene, bueno, indio además, tenía todo un tema de formación mucho más amplio, mucho más humana y tal. Y ahora Microsoft está muy arriba, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que una cosa es que hagas reputación para a Microsoft de ese tiempo y otra cosa para Apple. En un contexto de crisis, por ejemplo, en una cultura cerrada va a ser muy difícil que reacciones a tiempo. En una abierta seguramente habrá más flexibilidad. Entonces dije, no, o sea, primero tengo que ir a una empresa y saber qué cultura tiene para saber también a qué me enfrento. Y el segundo momento de verdad para mí y definirlo fue cuando conocí a Javier. O sea, cuando vi toda la acción de Liderman en crisis, dije, qué espectacular. O sea, me acuerdo que a Martín, que yo lo conocía en la crisis, le dije, Martín, ¿ha pasado esto, Doc? ¿Qué van a hacer y tal? Porque es contundente. Y Martín me dijo, no, es que ya tenemos el comunicado, ya lo estamos lanzando. Y era un comunicado, nada, que vamos a investigar. Como era contundente el comunicado, reconocía las cosas. Y fue a la hora que salió en la tele, ya estaba, ¿no? Y Javier sale a la otra hora. Y de Japón, ¿no? O sea, no, tampoco nada que vamos a evaluar. No, reconociendo y asumiéndolo como líder. Dije, wow, no, es que esto no se improvisa, ¿no? O sea, llegar a ese nivel es cultura, pero a la N en crisis, puesta en valor. Y el día sábado en el Comercio, el titular era Liderman, un caso que pasó de la crisis a la oportunidad. ¿Se vacuna del virus, algo? Extraordinario, dije. Entonces ya con esos dos momentos y luego ya haciendo, digamos, como proyectándolo a otros tipos de experiencias y empresas, dije, no, es que todo empieza por cultura. Yo te diría que en las crisis se ven los líderes. Por ejemplo, te cuento un caso que me ha pasado hace una semana en un emprendimiento, que obviamente todos los emprendedores del Perú y del mundo saben que siempre estás en el Valle de la Muerte, en el Valle de la Muerte. No siempre te va bien, largo plazo, etc. Y hemos tenido que cerrar una de las áreas. Y es un grupo de 12 empleados o colaboradores, ingenieros de peso, todos valiosos. Y hemos tenido que desvincular a 3. Es una crisis, porque empieza el resto a pensar qué va a pasar conmigo. Entonces, salir los líderes a explicarles qué está pasando, a los que vas a desvincular, ¿por qué? Mira, decirlo, enfrentarlo tú mismo, llamarlos por teléfono, yo no estaba en el país, a uno por uno, explicarles lo que estaba pasando, lo que sentía el dolor de desvincular, que era algo temporal, que más adelante de repente esto mejora, o que tercericen para contratarlos. En fin, dar la cara, explicarles. De ahí juntar al grupo que se queda, decirles que lo que se queda va a estar estabilizado porque justamente esta desvinculación nos permite estar en punto de equilibrio para sacar la cabecita, pensar con claridad y seguir creciendo. Son crisis humanas, donde hay dolor, hay preocupación, incertidumbre, pero que tú mismo, como accionista, lo comuniques en forma grupal y en forma individual a cada uno, oye, no hay crisis, hay credibilidad. Pero lo tienes que hacer una palabra mágica para toda tu audiencia, y Milton la sabe muy bien: oportunamente, inmediatez. Una vez Javier me dijo, y de hecho, yo tengo mucho que aprender de cultura, pero una de las grandes lecciones, gracias a Javier, en momentos de despido, que es tan delicado, me dice, como despides, es tu cultura. ¡Qué fuerte! Es uno de los momentos Qué más fuerte. críticos, más complejos, y ahí es donde pones en valor eso que has trabajado. Por eso que yo veo como muy cercano el tema del impacto de la cultura en la reputación, porque no puedes o hacer cultura de un día para otro y decir, soy así, entonces soluciono una crisis, sino que la misma cultura creo que es la que te soluciona la crisis De en verdad, base, sí. ¿no?, a lo que ya vienes trabajando con tus líderes, con tu equipo, ¿no?, y dándole las condiciones para ello también. Sí, pero esto no es una cosa así milagrosa, sino es qué tanta vinculación has tenido con tus trabajadores, qué tanto te has comunicado con ellos, qué tan cercanos has estado para que en los momentos de crisis pidas hablar con ellos y ellos te den el acceso. Claro. Porque ellos pueden estar, nunca te han conocido y tú lo estás desvinculando, no les da la gana hablar contigo. De frente se van a la SUNAFIL o te atacan o te demandan. Entonces, lo importante del liderazgo
es trabajar la vinculación, el cariño auténtico, que está hablando de autenticidad Milton, durante toda tu vida, para cuando tengas que darle la mano, esa mano que te dé sea con el mismo cariño y respeto, ¿no? Y que te cuide, ¿no? En, ¿Sí? en la crisis. Ambos. Justamente, ambos. Claro. Ambos. Ujú, ujú. Buenísimo. Milton, ¿qué te hizo llegar a comprender la relación entre cultura y reputación? ¿Hubo alguna situación, algún evento específico más allá de los que nos estás contando hasta ahorita, pero más metodológicamente, digamos, tú como experto en reputación? Bueno, ya una vez que tuve esos dos momentos, como te comento, ya es el día a día con los clientes, ¿no? O sea, desde siempre. Ujú. O sea, por eso es la clave uno. Por eso coincidimos los dos contigo. O sea, cultura es la clave uno. Yo cuando gestiono reputación, ya sea que voy a desarrollar un plan o voy a atender ya, o sea, no tengo tiempo ni del plan, llego y ya están en un incendio, lo primero es la cultura. Entonces, si estoy en tiempos de paz, por ejemplo, y ahora mismo que estamos haciendo algunos planes de marketing y reputación, entrevista al CEO de todas maneras, de todas, más allá de investigar la cultura escrita, el CEO debe encarnarla, o te das cuenta que no tanto. Por eso una entrevista es importante, ¿no? Área de talento y tal, pero primero, digamos, a la cabeza, ¿no? Porque de una manera me aseguro hasta dónde la cultura está, digamos, bien integrada desde arriba y luego hay que ir, como dice Javier, también abajo, ¿no? Entonces, lo he notado porque, como te digo, en contextos complicados de crisis me ha pasado con clientes pues que no van a decidir, o sea puede estar escrito y no van a tomar la decisión y por tanto llegamos tarde a una ejecución que si están en problemas nos permite resolver. Entonces, tendría que darte marcas que no podré, No, pero por favor. es generalizado. O sea, Ok. en cambio, cuando tú tienes una cultura muy abierta, muy real, muy auténtica, muy consistente, quien toma la decisión, que si puede ser el CEO o el director de comunicación y tal, van a tenerlo más claro, les va a complicar hacerlo, pero entienden que hay que ir directo, ¿no? Entonces, como te digo, ya sea por construcción o por defensa, todas las experiencias marcan que la clave uno es la cultura. Y de ello yo aconsejo a quien desarrolle reputación. Es más, si entras a una empresa, te provoca entrar o te provoca irte o quedarte, la cultura va a marcar eso, ¿no? Más allá de las oportunidades económicas y tal, que son relevantes, ¿sí? Pero es la cultura la que parte de todo, ¿no? A mí me gusta hablar de cultura como si fueran los cimientos de un edificio. Tú cuando construyes un edificio no vas al piso 1. A más alto el edificio, más profundos esos cimientos, ¿no? Javier, ¿cómo? Y además me encanta, digamos, tu experiencia porque es desde un gran corporativo, una gran empresa y a los emprendimientos que hoy estás liderando con socios, con la experiencia de hacer sociedad y todo lo que eso implica. ¿Qué le puedes decir a los empresarios, tanto al gran empresario como a los emprendedores o a los empresarios de medianas empresas, si hay un momento en el que tienen que empezar a trabajar cultura y cómo eso va a impactar en su crecimiento, ¿no? Ya nos decías que de repente al inicio no necesariamente, no hay otras prioridades, pero en el camino van sucediendo, ¿no?, diferentes momentos donde las personas van a impulsar esa organización. En tu experiencia, ¿qué nos Te puedes voy contar a al hablar respecto? tres cosas. Una, Ajá. primero lo que hablaba con Milton, que Milton cuenta que el CEO no está alineado, ¿no? No tiene nada que ver con tu pregunta. Pero me pasa, yo a veces me invitan a dar conferencias y yo la primera condición que pongo es, si voy a hablar de liderazgo, de cultura, valores, qué sé yo, quiero hablar con el CEO. La mitad de las veces, porque el CEO tengo que contarle de qué voy a hablar y no vaya a ser que lo deje mal. La mitad de las veces no me contratan porque el CEO no quiere hablar conmigo, porque sabe que voy a hablar cosas que no son realidades. Entonces, ¿para qué me contratan? Mejor no voy. Esa es una. O me ha pasado que en plena conferencia he hablado de la conducta del líder, tatatí, hace poco en Panamá, y el dueño estaba ahí, y cuando digo, no es posible pues que un líder cambie de humor, un líder tiene que trabajar en sí mismo, con coaches, asesorías, psicólogos, lo que quieras, para mantener siempre un estado de ánimo ejemplar, lo cual es un poco duro, difícil, pero para Sí, eso pero tienes que somos trabajar. humanos también, Pero no ¿no? puede ser que tú llegues a una empresa y entonces hoy día se puede hablar con el jefe, y dije eso y todo el auditorio miró al dueño que estaba a mi costado y puso una cara de vergüenza y me interrumpió. Y dijo, bueno, Javier, lo que has dicho me pasa a mí.
y te agradezco, y se paró delante del auditorio y dijo, les pido 1000 disculpas Tremendo. porque yo siempre he sido así, pero les prometo que a partir de este momento dejaré de hacerlo. Me encantó. Y seguí con mi Fue chamba. oportuno. Fue oportuno en su respuesta. Pero Y grandeza. ¿Ah? claro, grandeza, y claro, valiente, claro. eso no tiene que ver con tu pregunta. No, pero súper, Con tu, súper, la con tu explotación, pregunta, lo primero que creo que para hacer una cultura es establecer cuáles son los puntos no negociables. O sea, donde tú sí vas a ser muy firme, porque una cultura sin firmeza no sirve, no funciona porque se pierde la credibilidad, que es lo que está pasando ahorita en el país. Entonces, yo creo que para establecer una cultura, lo primero que tienes que reunirte es con tus socios y establecer las cosas que no se perdonan y que en crisis se van a sostener. Una vez que has establecido lo no negociable, que debe ser muy poco, ¿no? Como la corrupción, el robo de lealtad, el daño a propósito, lo que establezcas, ya puede empezar a nacer una cultura corporativa. Pero eso con firmeza. ¿Y hay alguna diferencia entre una empresa grande donde, porque hay empresas que tienen muchos años en el mercado y no han hecho esa pausa para hacer sus declaraciones culturales, pero lógicamente tienen una cultura por el solo hecho de tener personas trabajando, ¿no? Y tomando decisiones en el camino, ¿no? Que eso ya te da una noción de la cultura. Y las empresas chicas, ¿qué diferencia ves en cómo gestionar y cómo empezar a trabajar cultura? Porque los dos están en un momento de empezar a hacer sus declaraciones, pero una puede tener 40 años en el mercado y la otra 4. Claro. No, la única diferencia hoy día con tantos canales de comunicación que hay es si eres más grande, tienes más líderes opositores, ¿no? Querentazos, por decirlo así, que no creen. Entonces, la única diferencia es que lo primero que tienes que hacer es convencer a tus líderes de peso de esa organización grande que ese es el camino para poder hacer una vida bonita, sostenible y sobrevivir a crisis, porque siempre va a haber crisis. Milton tiene trabajo para todos hasta sus 99 años, que va a vivir, ¿no? Pero lo más difícil es la barrera de los líderes, ¿no? En una pequeña no, porque no hay tanto líder y vas directo. Pero los canales de comunicación hoy día, en un segundo puedes empezar a trabajar cultura. Y ahí también, nuevamente, en las empresas grandes necesitas firmeza. Firmeza para estos líderes. El que no entendió la cultura, por mejor currículo que tenga, le dices, mira, discúlpame, eres un crack, pero para esta cultura no sirves. Tomar Chau. decisiones. Otra vez, el ser Chau. oportunos. ¿No? Lo en ese desvincula momento. con besos y abrazos, puede ser muy bueno para otra organización más dura, ¿no? Por supuesto. Entonces, la cultura define también un nivel de decisión a nivel de personas, de estrategia, porque si no pasa esto de la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿no? Frase tan cliché a veces, pero que sucede, ¿no? En el día Y a te día. cuento una chiquita. Me gusta dar ejemplos, ¿no? Me nombraron como ahora una directiva y cuando yo asumo el cargo, de paso siempre de taquito me dieron seguridad, ¿no? Entonces, ya no quiero asumirla, pero... Y me enteré que el administrador había ordenado a los supervisores a filmar a todos los trabajadores del club para ver qué estaban haciendo. Entonces, lo llamo y le digo, ¿por qué filmas? No, para saber qué están haciendo. Entonces dije, mira, un momentito, este administrador es un crack, pero depende de quién lo lidera. Y nuevamente te digo, la cultura transforma personas. Tú puedes tener, en ese momento no era un crack, simplemente había recibido las órdenes de los que lideraban que controle. Yo dije, eliminado, porque si tú estás grabando, quiere decir que no confías en nadie. Estás convirtiendo robots, gente nerviosa, así que cero, vas a caminar más. Y se transformó. Hoy es un gran administrador, el club lo quiere, mucho más humano, mucho más confía, ya no está atrás de nadie, ¿no? Eso es lo importante. Ese nivel de conciencia y de decisión de la persona que tiene un poder de decisión importante impacta finalmente. No es que ya somos así y ya fin de, ¿no? de una buena gestión o reputación o de cultura, sino que siempre se puede empezar a hacer algo si se define y si se decide desde el ejemplo tomarlo, ¿no? Yo te diría, ya no para robar cámara, porque creo que Milton creería que todititas las personas son rescatables.
Y las personas son el reflejo del líder, de sus acciones buenas o malas, o lo que el líder le pide que haga. Buenísimo, buenísimo. No, lo que quería decir es que te ha dado el titular directo, el byte, ¿no? Ya está grandote ahí. La cultura transforma personas, ¿no? Eso ya, yo lo vi importada. Súper frase, ¿no? Es que es verdad, que es muy potente y creo que debería ser guía, ¿no? Claro, con respecto a empresas grandes y pequeñas, las pequeñas son más versátiles, son mucho más ágiles, ahora, y por tanto también a veces frágiles, dependiendo qué liderazgo tenga y cuánto se vaya a aguantar en el inicio del crecimiento, también te marca cosas. Las más grandes, aparentemente más consistentes, también son más difíciles de reaccionar dependiendo qué cultura haya, pero normalmente es una crisis la que las puede tambalear y llevarlas inclusive a una transformación. Lo otro es una competencia potente que te está marcando diferencia y te lleva a ver qué está pasando, ¿no? También es importante. Donde yo he visto, y en el Perú hay varios ejemplos, afuera seguro que también, que cuando una empresa tiene un gran segmento del mercado, o sea, está muy, muy sólida, pase lo que pase, casi a veces arañando monopolio y tal, o es muy, muy grande, pues, ¿no? Y tiene un tema reputacional, tiene que ser demasiado grueso como para que evalúe el cambio, ¿no? O sea, si les va bien económicamente, muy, muy, pero muy bien, y tienen un lío reputacional, realmente se van a dar el lujo, y no debería, pero de no cambiar. Entonces van a seguir haciendo las cosas como son, y siendo tan grandes no van a ser el gran ejemplo que podrían ser, ¿no? En cambio, si tuvieras, por ejemplo, esto sí lo puedo mencionar porque es súper público, el mercado de las telcos, cuando todavía estaba Movistar, ¿no? O sea, tienes Movistar, Claro, Entel, que se peleaban por puntos, ¿no? Entonces, un error reputacional te podía costar 5 o 6 y tu competencia iba... O sea, no había forma que no gires, que no transformes, que no mejores, ¿no? Claro, al final Telefónica no lo logró, por eso empezó a caer demasiado y chau, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? O sea, una empresa grande, lamentablemente, salvo que sea en cultura muy, muy consistente, su grandeza le hará transformarse y tal. Pero hay otras que no, justamente porque están tan seguras en el espacio, pues que no ven necesario el cambio, a pesar de las personas y digamos, no haber generado una buena relación como se debiera, ¿no? Pero que por más grande que sea, igual puede impactar de manera negativa y hay egos que no te permiten ver Sí, esas claro, posibilidades, ¿no? por supuesto. Pero ese ego sí se ve zamaqueado por una realidad, llámese una crisis súper dura que te puede implicar hasta tal vez temas penales, ¿no? O sea, claro, hay límites. Pero claro, pero era absolutamente evitable si en el tiempo hubieras podido cambiar, ¿no? Claro. Lo que dice Milton es cierto, ¿no? Y yo lo veo en empresas, me da pena. Por eso no quiero ser director de ninguna compañía. A veces se pierde el tiempo en el directorio, 5 horas viendo números o supuestos. Si es que ganamos esto, ganamos tanto. Y la parte humana nunca. Yo le sugeriría a través de tu evolución asertiva que los directorios comiencen la primera media hora con temas humanos. ¿Qué hijos están enfermos? ¿Qué accidentes hemos tenido? ¿Qué se hizo por la familia del accidentado? Si es que falleció, se le está pagando el colegio a los hijos. O sea, los primeros 45 minutos, temas humanos. Y después que pasen a los números. Porque los números los hacen esos primeros 45 minutos. Y yo, como dice Milton, es triste. Cuando los resultados, la empresa es rentable, no se están preocupando mucho de la reputación porque no le interesa, porque están haciendo cifras. Pero no se dan cuenta que en cualquier momento van a tener una bomba porque se están olvidando del ser humano. O sea, ya lo que nos dices clarísimo cómo se vinculan estos dos temas en el sostenimiento del negocio, en el futuro del negocio, en el crecimiento del negocio, porque ¿quién va a crear, por más discursos y declaraciones que hagamos, quién va a crear esos nuevos servicios, esas nuevas ideas, esos nuevos productos que nos van a llevar a nuevos territorios, a duplicar la facturación y todas las metas soñadoras que todas las empresas tienen? Yo acompaño, escucho sueños, ¿no?, a nivel de organización, pero claro, ¿quiénes finalmente lo van a ejecutar? Y a veces en ese gran planeamiento estratégico no aterrizan en el plan de cómo va a ejecutar la persona, ¿no? De repente, Milton, ¿nos puedes contar algún, sin decir nombres ni nada, ¿no? Sin generar una crisis de reputación. Sin generar ninguna crisis de reputación,
pero de repente con algo más concreto que permite, que permite entender a los que nos están escuchando qué hicieron o qué dejaron de hacer en alguna empresa donde hayas visto que esa crisis no fue sostenida en una cultura y que finalmente terminó impactando el negocio o seguramente eliminando el negocio, ¿no? No sé si es que tienes algún Eliminando el caso negocio, no, o sea, específico. porque si, a ver, eso es un ejemplo muy extremo donde yo creo que la cultura era sistemáticamente corrupta, ¿no? O sea, un caso directo, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que todos conocemos. Ok. Hay un tema muy interesante ahí, ¿no? Porque Odebrecht no se caracteriza, en los tiempos de todas las construcciones y tal, por haber tenido malas obras. Quiero decir, las obras en sí de Odebrecht eran buenas, pero todo el sistema detrás era corrupto. También hay un tema importante, ¿no? O sea, la reputación te enseña que hay varias dimensiones, ¿no? En Café Taipá, la dimensión, digamos, a nivel de tu producto o servicio bien hecho es solidez de la promesa, ¿sí? Porque, claro, o sea, la promesa de la obra está ahí, Y hay ¿no? evidencia, Y ya digamos, está, perfecto, claro. pero hay otra que es gobernanza, ¿no? Transparencia y gobernanza. Entonces, a veces las empresas pueden priorizar lo primero, o sea, sí, te doy tu servicio, tu producto, ya está, pero adentro operas, pero terriblemente o mucho peor, ¿no? Entonces, y es una potencial crisis, es más, que puede tender en un contexto, digamos, civilizado y con un gobierno correcto, ¿no? Y con autoridades correctas, que esa empresa se va, o sea, desaparece. Pero hace poco hemos tenido un ejemplo de un laboratorio con el suero y tal, ¿sabes? Y que yo sepa ahí qué está pasando, ¿no? Y tenía 90% de participación. Entonces, ¿sabes? Y que yo sepas, no sé qué ha pasado, pero no creo que esté disuelta, ¿no? No digo que se hubiera disuelto, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué consecuencias hubo? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, lo que sí puedo contar, porque es público además, y más está en mi libro, me parece extraordinario el caso al revés, o sea, de una crisis que llevó a transformación, o coincidió si quieres, el caso del BCP, ¿no? Es un caso, el BCP y el saludo, el conocido caso 2015, el saludo por el Día del Orgullo Gay, ¿no? Primer año 2015 que en Facebook una empresa del nivel del BCP pone la bandera de Pride en un saludo en Facebook, nunca había pasado, todo causó revuelo, la gente empezó a felicitar y a atacar, y generó todo un tema terrible en el banco, ¿no? Porque hubo clientes que se quisieron desafiliar, llegó al directorio que no había aprobado esta iniciativa que fue de marketing, fue terrible, la misma comunidad ahí se peleaba en las redes, algunos apoyaban al banco, otros no y tal, ¿no? Y al año siguiente hubo una nueva campaña que de hecho me convocaron y tal para hacer, o sea, ¿cómo podemos lanzar esto, no? Sin que pase este problema. Pero era muy corto el tiempo para una transformación, pues. Era muy corto el tiempo. Pero claro, ahí lo que comentaba hace un momento, ¿no? Lo primero, o sea, la máxima autoridad posible, el director, no sé, de comunicaciones o el CEO que presente esta acción, puedes poner tu saludo de la acción, luego un servicio, un producto que vaya a esta comunidad a la que tú quieres ir. Porque no solo es un saludo, también es una acción, un producto. Y convoquemos a los que atacaron. No, o sea, siempre que es con nombre y apellido, o sea, no al trolo oculto, no, a las personas que con sus razones estuvieron en contra de esta campaña, ¿no? Entonces se comunicó a la comunidad gay, también gente heterosexual, pero que apoyaba o que estuvo un poco confundida con esta acción enfrente, ¿no? Ahí estaban esas reuniones de influenciadores, pero en el año 2016, ¿no? Entonces tenías, que al final lo presentó Walter Bailey, tenías a los influenciadores, algunos que habían atacado, un producto concreto y una actitud, el saludito en Facebook, sí, pero mira con qué respaldo. El CEO, que por mucho que la cultura no esté transformada, el CEO dando la cara, los influenciadores, y ¡puc! Y fue un exitazo, o sea, fue súper, pero luego vino la cultura Samay. Todo un trabajo, el BCP, creo que 2, 3 años, donde ya se hizo mucho más consistente y acabaron con trabajadores ya en Semana Pride o en Mes Pride, ellos presentándose como parte del banco, Con como una parte voz, ajá. totalmente coherente, ¿no? Porque de un momento, no sé si esto giró todo, pero tuvo que ver seguro, pero luego tienes una cultura del BCP que para mí, en medio de todas las dificultades que puede tener, es potente, de verdad es potente, pero partió en parte de ahí, ¿no? Entonces es un tema muy interesante porque no puedes transformar en un año, no, menos en 6 meses, pero sí tu CEO o alguien muy representativo puede dar la cara, ese es el compromiso. Y luego
entra Maísa, ¿no? A trabajar la cultura en el tiempo y ya tienes consistencia. Entonces, como dice Javier, ya no puede ser solamente el CEO, puede ser un trabajador, pero también encarna la cultura, porque hay coherencia, ¿no? Tal cual. Y por eso hablamos, cuando hablamos de cultura, hablamos de evolución, porque no siempre tiene que ser igual. No es como cuando subimos montañas, subimos una montaña y decimos, ya voy a llegar ¿no? a la cima, pero llegar a esa primera cima te hace ver nuevas cimas que no las veías cuando estás, Claro, ¿no? Entonces claro. evolucionas a otras, o sea, desde los aprendizajes, desde un mindset con menos ego. Yo no estoy anti-ego, pero hay mucho ego en competencia que a veces nos ciega esas posibilidades que podemos tener. Entonces, cuando nos abrimos a evolucionar nuestras culturas, implica evolucionar nuestros procesos, evolucionar nuestros liderazgos, evolucionar la estructura, evolucionar en nuestros egos, ¿no? Que miramos, que no miramos. Y acabas de decir algo súper, súper importante y que yo veo como una práctica común, que son los famosos embajadores culturales, que a veces lo manejan dentro de la empresa, a veces fuera. Y yo creo, Javier, que, no sé, primero cuéntanos si es que en algún momento trabajaron embajadores culturales en Liderman, por ejemplo, y qué hizo que se sostenga, y si no lo trabajaron, igual yo siento que hay embajadores, o habían, no sé si hoy se sostienen, embajadores Liderman, pero yo creo que no solamente es decir, bueno, ahora eres embajador, comunica. Hay más abajo, ¿no? ¿Qué nos puedes Bueno, contar te desde tu cuento un experiencia? poco lo que hacemos en todas las empresas donde estamos involucrados hoy. Cuando el CEO, que es lo que dice mi querido Milton, da la cara, inmediatamente empoderó a todos para que todos se vuelvan embajadores. Si bien es cierto, yo me autollamé en los años 2000, creo, guardián de la cultura, todo el mundo decía, Ujú. estás loco. Mi tarjeta jamás decía gerente general, decía guardián de la cultura. Cuando hicimos gobierno corporativo, y ya teníamos un CEO corporativo, mis saludos al gran Eduardo Silva, yo seguía siendo guardián de la cultura y Eduardo el CEO. Pero cuando tú eres un CEO que da la cara, Eduardo también era guardián de la cultura, Ujú. el supervisor guardián de la cultura y los vigilantes decían, señor, yo también soy guardián de la cultura. Efectivamente, al final todos cuando aman su empresa y a sus líderes hay autenticidad de arriba abajo, ¿no? Todos se convierten en embajadores. Ahora, si me hablas específicamente si creamos embajadores, en Liderman sí eran necesario, creamos reporteros de Liderman, que les hicimos un photocheck de prensa, que Ya. decía Prensa Radio Urbe, con nuestro querido Martín Valdivia, a quien saludo también, que él creó Radio Urbe, entonces decía Radio Urbe, y en cada ciudad teníamos un Liderman con mucha empatía, que todos los días reportaba cosas bonitas, nacimientos, matrimonios, eventos deportivos, uno. Y él directo, ya sin consultar al área de comunicaciones, lo colgaba a la parrilla de nuestras redes sociales, desde Chiclayo. Entonces, el reportero de Chiclayo, el reportero de Iquitos. Entonces, se vivía una fiesta auténtica. Ellos eran reporteros y eran una especie de embajadores, comunicadores, empoderados, obviamente, y ellos cargaban la parrilla, no consultaban. De frente, tin, 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 tin. Era una maravilla, ¿no? Bueno, y eso tiene mucho que ver con identidad, porque tú lo que hiciste en verdad fue resignificar el rol de una persona en seguridad, ¿no? Porque era, ¿no? Normalmente el guachimán, ¿no? Acá, no, ni siquiera el de seguridad, ¿no? Como un Claro, rol claro, claro, claro. no, muy básico, digamos, ¿no? Y yo, o sea, esa cultura de tener orgullo de ser líder, o sea, el nombre solamente, me parece Golazo. genial, Es que yo creo ¿no? que en Perú seguimos siendo muy egoístas, los empresarios, el nivel social sigue siendo egoísta y siempre vemos hacia abajo mal, ¿no? O sea, no se Ujú, trata solamente de unificar el sector de seguridad, que sí creo que lo logramos, es todos los sectores en general. total. Un caso así personal, ¿no? Nosotros somos una empleada de 30 años. Primero decirte que cultura también se refleja en tus índices de rotación. Yo tengo Mm. muchos amigos que dicen, me robaron en mi casa. Claro, te roban porque no te quieren. ¿Tú Mm. crees que a nosotros nos han robado alguna vez? Jamás. Y no escondemos nada. Porque damos amor. Y eso es lo que nos toca a los empresarios, dar. Entonces, nos dura 30 años, el chofer nos dura 17 años. Cuando hay crisis los hemos ayudado sin
digamos, generosamente, y creo que lo hace mucha gente, tampoco es que seamos los únicos, ¿no? Pero eso es correspondido. Pero te cuento un detalle chiquito. Cuando nace el hijo de nuestro empleado, un chico lindo, mis amigos iban a la casa y decían, ¿lo prepararás para mayordomo? ¿En serio? Era para matarlos. Hoy estamos felices. Está en su quinto y media. Es el único chico de su colegio que ha entrado a la Pacífico. Wow. Entonces, yo estoy feliz. Y yo siempre le fastidio. Yo me voy a jubilar y tú me vas a mantener a mí. Es decir, tú tienes que soñar que a tu gente tiene que crecer. Tiene que ser mejor que las oportunidades que tuvieron sus padres. Se las tienes que dar. Pero no, lo menospreciamos. Y ahí comienza el problema. Por eso les roban. Empresas sin cultura tienen miles de siniestros. Empresas con una bonita cultura, mínimos siniestros. Qué interesantes indicadores a consolidar, ¿no? A vincular cuando hablamos de cultura, de reputación, de negocio, ¿no? En eso, ¿no? Como una empresa con cultura, con esa identidad vinculada entre colaborador y marca, pero con lo que significa la marca hacia adentro, cómo impacta en ese tipo de conductas, ¿no? Que no queremos, ¿no? Como los descarriladores cuando hablamos de competencia, ¿no? Que no queremos en la empresa. Nunca me había puesto a pensar en vincular esos datos, ¿no? Otro baile de lo que ha hecho Javier, que es impresionante, como subrayado, ¿no? De la cultura que transforma personas a la cultura que genera guardianes. La buena cultura genera guardianes, de la misma cultura. Claro, al guardián no le tienes que pedir, ¿no? Pues, sí. Ya va a que nacerle, saber tiene qué tiene dentro. que hacer, qué tiene que cuidar. Él agarra ¿no? la espada y el escudo. Claro. El concepto de guardián es potentísimo, potentísimo. De hecho, Bueno, ahora ustedes también claro, son en el café, justamente inspiración de Javier. No, ¿tú lo has visto en el descriptor? Ahora dice guardianes de tu reputación, ¿no? Qué lindo. Pero felicito. claro, o sea, es que inspiración, cultura, y nosotros, en nuestro caso, queríamos decirlo simple porque hablábamos marketing y reputación, hasta que lo explique ya perdimos. Pero de verdad lo que hacemos es eso, ¿no? Pero la inspiración directa es de Javier, Guardianes, pero claro, el cultura y en nuestro caso reputación, en momentos un poco más complejos, pero Javier trabaja la base, pues. Ahora, para ser guardián, tienes que, esto para tu comunidad, la primera pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás para dar todo con autenticidad por tu gente? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás para defender, cueste lo que te cueste, a tu gente cuando esté en un problema? Porque luego, viceversa, también la misma pregunta se van a hacer y van a querer Porque dar si todo no, eso que no eres también- guardián. Claro. Porque no los cuidas. Que los cuidas solamente en los bonitos momentos. Ujú. Nosotros hemos tenido O con lo que te miles de conviene. momentos de atropellos. Mm. Y nosotros estábamos dispuestos a gastar. Pero no pensábamos en solo ese hombre. Pensábamos en los 20.000 que estaban en las plataformas mirando qué hacíamos por ese hombre. Ujú. O por esa familia que queda abandonada después de un accidente, una muerte. Ujú. Eso es ser guardián y crear cultura. ¿Hasta dónde estás dispuesto a invertir, gastar, dar por tu gente para que la gente confíe y todos quieran ser guardianes? Porque ¿quién va a ser guardián si sabe que a la primera que pase lo vas a dejar solo? Entonces no es guardián. Y ahí de lo que comenta Javier hay un concepto que nos une, ¿no? De dos perspectivas de cultura y reputación. Porque cuando eres guardián y lo haces bien, y ser guardián inclusive no solamente va en cuidar, porque también puede ser exponer, ¿no? Cuando tú tienes una buena acción y te ven, estás comunicando. Entonces, y vas a tener una buena acción alineada a la cultura de la cual vienes y estás comunicando. Entonces, eso, si se sabe aprovechar en el mejor sentido de la palabra, ya se puede convertir en marketing, ya se puede comunicar. Y cuando lo puedes comunicar, te genera reputación. Claro. Entonces, y yo justamente cuando describía a Liderman, cuando la conocí, dije, pero claro, esto es la mejor cultura interna hecha pública. Y por tanto, eso le da marketing y muy buena reputación. Pero es eso, primero la cultura, bien trabajada, y la decisión, porque a veces hay empresas que tienen buena cultura y no la publican, no la comunican.
complicado, pues, es que se quedan a la mitad. Es terrible porque lamentablemente uno de los valores de esa cultura buena, un valor, es la cultura del silencio. Es estar debajo de, y ya perdieron, de verdad. Y en crisis les va a jugar mal. Tal vez no venga la crisis de adentro porque tienen a trabajadores contentos, sólido, claro. pero puede venir de afuera, ¿no? Entonces, en el caso de Liderman y en adelante de las propuestas de Javier es eso, ¿no? O sea, es una buena cultura, adentro se trabaja y luego se hace pública. Y eso genera reputación. Exacto. Y eso se hace de un mes a otro, ¿sí o no? Rapidito. La comunicación, la cultura no. La comunicación ahorita La la puedo comunicación hacer, ¿no? puede ser Pero- un mes, pero eso No, es a eso voy. años, Es que claro. es complejo, porque justo estamos hablando de coherencia, ser guardianes, de hacerlo consistente, y es porque no se gana esa reputación de un día para otro. O sea, primero adentro, yo digo, para que las personas no es que no te crean, pero que se la crean, mejor dicho, tiene que pasar, tenemos que hacer lo mismo al menos 2 años seguidos, seguir evolucionando esas buenas prácticas y después la estrategia hacia afuera. No es algo transaccional de un día a otro. Entonces, y a veces conectar esa mirada más estratégica de largo plazo con algunos clientes, por ejemplo, no es que me cueste, pero lo que me cuesta es, porque tampoco mi rol es de convencer a alguien, simplemente si lo ve bien y si no, también son sus elecciones, es que encuentren el valor de esa gestión sostenida en el largo plazo, ¿no? Porque no es algo que lo logres de la noche a la mañana. No, definitivamente toma mucho tiempo porque también hay un aprendizaje del mismo líder o los líderes que tenemos que aprender. No, nosotros no sabemos todo. Hay mucha diversidad hoy día en tu empresa, de edades, generacionales, por ejemplo, si estás en todo el país, de ciudades, por ejemplo, lo que ha pasado en Puno. Mi experiencia fue linda en Puno. Cuando Liderman toma Puno, teníamos operaciones mineras, de trenes, de los mejores hoteles, de supermercados. Sí, efectivamente, la gente era un poco, digamos, no hostil, pero enfrentativa, pero con cariño, escuchando, descubriendo lo que ellos querían. Es como un adolescente, Descubriendo. cuando un adolescente tiene un problema, porque es adolescente, te lo reclama mal. Como te lo reclama mal, tú ya le tiras una pared porque crees que es un rebelde y ya no lo escuchas. Sin embargo, te está hablando a su manera. La oreja en el piso. Entonces, Claro. encontré gente linda. Nuestros agentes de Puno los transformamos nuevamente, escuchándolos, viendo sus necesidades. Y en casi todo tenían razón, habían sido maltratados. Al escucharlos, darles un trato diferente, entrar a sus hogares, era una ciudad extraordinaria, donde nuestros agentes trabajaban, cero rotación casi. Y te recibían y te abrazaban y te invitaban a sus casas a jugar fútbol. Olvídate, mi experiencia en Puno, en ciudades difíciles, maravillosa. ¿Cómo? Escuchándonos. Han sido olvidados. Excelente. Y la escucha es continua. Sí, claro. La escucha es continua y pues, súper bueno el nombre de evolución asertiva, que es lo que ha dicho también Javier, porque se evoluciona, ¿no? Y la evolución implica momentos. Tú puedes tener una cultura súper sólida y ya pública, pero eso implica evidentemente compromisos. O sea, va a haber momentos en los que vas a tener que responder a un caso ya público con esa cultura que ya te caracteriza. O sea, ya la promesa la habías cumplido, pero ahora te toca sostenerla. Entonces, en un momento de crisis es justamente cuando el directivo, o si hay otro vocero, pero asumes y das la cara para defender esa cultura. Y una vez que la defiendes, tal vez sí hay un mensaje, una lección, y tienes que aprender e irla transformando un poquito adentro en base a eso que has aprendido. Entonces, no es que termina por muy bien puesta que esté. Los tiempos cambian, lo que comenta Javier, las generaciones cambian, y adentro igual tiene que haber evolución. Y esas declaraciones culturales son lo que queremos ver. Entonces, si la empresa crece, evoluciona, tenemos que ver acciones, conductas distintas, ¿no? Yes. Y venimos a veces de gente muy herida, muy maltratada por otras, digamos, han trabajado para otros líderes distintos. Entonces, de frente, cuando tú lo contratas, ya no cree. ¿Cómo lo transformas? Tal cual, tal cual. ¿Cómo genera esa confianza? Por eso tú dices 2 años. Yo te diría que un poco más, 2 años de repente empiecen a creer Claro. un poquitito. Y eso que yo digo 2 años y es como, Porque ya, si también digo 4 te ya ponen a me prueba dicen, bueno, siempre. Meisa, gracias. Te están poniendo a prueba siempre. Y a veces supuesto. te meten cabe a propósito para ver cómo reaccionas.
Entonces, esto demora, es años. Sí, son 5, años. 10, 15, y como dice Milton, sostenido, y donde el líder, esos 10, 15, sigue también aprendiendo. Y se va a equivocar, ¿eh? Y vas a meter la De pata. todas maneras. Vas a tener la pata. Y tienes que salir a pedir disculpas. Claro. Lo que pasa es que Oportunamente. tampoco sabemos pedir disculpas. Mm. Hay que pedir disculpas públicamente. Metimos la pata, somos seres humanos, somos imperfectos. Tal cual. Aprendí de esta metida de pata y te pido perdón. ¿No? No sé cómo resarcir. ¿no? Buenísimo. Me duele. Y en esas metidas de pata tenemos por aquí unos mitos de terror, le llamamos, Ok. que van Ah, que están al azar. Esa Entonces, es la asertiva. Qué miedo, qué miedo. vamos a ver qué Alerta de hay. crisis, alerta de crisis. Vamos a ver qué les va a tocar. Entonces cada uno va a agarrar un papelito y lo va a leer y nos va a contar si es que lo desmitificamos. Entonces primero- No, mi maestro, mi A maestro. la vez. A ver, listo, ya está. A ver, ¿quién empieza? Javier, a ver. Si uno de nuestros colaboradores comete un error, este no impacta tanto en la marca empleadora. Bueno, depende del error, pues, ¿no? Si es un error menor, que no impacta en la marca empleadora, yo lo que haría simplemente es llamarlo, hacerle ver su error, no castigar, porque soy anticastigo. Como te decía hace un rato, hay las 5 no negociables. Si el error es uno de los no negociables, lamentablemente, por el bien de la cultura también y credibilidad, tienes que sacarlo, porque hay un respeto a los que cumplen y evitan cometer algo de los no negociables. Por ese respeto, tienes que cortar cabezas. Pero si no es, y es una falta menor, simplemente hay que reeducarlo y hacerle ver y llamarle la atención bonito y punto, ¿no? Pero si afectara a la marca empleadora, o sea, es un error contra los valores, contra los principios, ha hecho un daño moral o, qué sé yo, se le escapó un tiro a un vigilante y hirió a un niño, o sea, se está Claro. afectando porque ya das una impresión de que es una empresa ni siquiera preparada para el uso de las armas, que puede pasar, ya eres una empresa peligrosa, ahí sí tienes que salir a dar la cara, pedir disculpas, correr al hospital, tú mismo estar con la familia. Muchas veces es peligroso porque te quieren pegar en ese momento. Hay que ir preparado, incluso para eso, para una seguridad previa que te proteja hasta que puedas comunicarte, ¿no? En fin, ahí sí tienes que salir a dar la cara, pedir disculpas, decir qué acciones estás haciendo, qué has hecho con ese hombre, ¿no? Claro, depende de los niveles Depende de la y del dimensión. impacto que haya tenido. Sí. Buenísimo. Gracias. Ah, acá dice, con una buena campaña digital se arregla cualquier incoherencia, cultura y o reputacional. Claro, un reelcito así, ya estamos, ¿no? Si la buena campaña es buena de verdad, tendrá mucha estrategia detrás, mucha coherencia, mucha autenticidad, mucho reconocimiento si corresponde, ¿no? O sea, lo digital es el canal, ¿no? Que podría ser suficiente, sí, pero va a depender mucho qué es lo que vas a estar dispuesto a decir, a reconocer y tal, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, si no, obviamente, si no vas a decir lo correcto y quieres salir igual, sale en digital, porque en persona va a ser peor, o sea, te va a caer el tomate, Pero ¿no? digital o en persona igual tiene que estar, digamos, respaldado Lo que pasa es digamos, todo, no En solo tu cultura, historia. sino Totalmente. exacto, en toda la claro, o historia sea, de la una empresa, ¿no? incoherencia cultural, si la quieres resolver, se supone que estás llegando con una, o sea, reforzando la coherencia de tu cultura si la tienes, si es consistente. Y si no, es un tema muy importante, ¿no? Cuando tienes un tema reputacional complejo y tal vez tu cultura no sea fuerte, es más, no tienes propósito, puede pasar ya. Ahí siempre cito lo que me comenta mi mentor Xavier Marcet, que lo conoce, Xavier sí, Marcet, claro. que me dice, ¿no? Al final toda crisis es un tema de personas, es un tema de valores humanos, ¿no? Entonces, si fuera que tu cultura no da más, o pronto, como te digo, no lo tenías preparado, ya es un tema humano, porque una crisis no te tiene que ver con un tema de transparencia, es confianza, un tema en el que la confianza está por delante. Entonces, humanamente, por mucho que tu cultura no esté del todo sólida, te puedes comprometer, puedes reconocer y tenés el compromiso de resolver lo que tengas que resolver y trabajar hacia adentro, ¿no?
Ya, pero claro, digital no importa si es un video. Hay N videos muy bacanes en YouTube que se resolvieron así, con un video, pero con un gran compromiso, ¿no? Entonces, Claro, y en todo caso, después de eso, sostenibilidad en las acciones eh, de eso que te comprometiste, que de dijiste, todas ¿no? maneras, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si la cultura no es del todo sólida o sabes que la estás trabajando y te falta mucho, coherencia de valores humanos, valores personales, eso es importante. Que es la base de la cultura, propósito, valores, ¿no? Que es Claro, esas acciones base que las organizaciones eligen ser, ¿no? Entonces ese propósito, esa identidad es clave. Entonces podemos hablar que la dirección en este vínculo, cultura, reputación es de adentro hacia afuera, como todo, sí, creo, ¿no? Como seres humanos también, ¿no? sí. Nuestra identidad, nuestra presencia, ese quiénes somos, refleja en nuestras acciones, decisiones, etcétera. Y Tot- lo complejo de una empresa es que son acciones, decisiones colectivas, entonces eso es lo ex- complejo de sostener, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y ahí no hay muchos casos, o sea, el de Liderman con Javier, y no es porque lo quiera y lo respete, pero de verdad es un gran caso, ¿no? Es un gran caso y hay un know-how para cualquier realidad, o sea, contexto, país, más allá inclusive. Pero lo bueno es que Javier, bueno, aparte de los libros que tiene, lo sigue comunicando, ¿no? O sea, él sigue comunicando, lo sigue aplicando a sus empresas y lo sigue compartiendo. Pero creo que más nos debemos sumar. El trabajo que tenemos contigo en conjunto también ayuda a eso, ¿no? A que de pronto se replique el gran trabajo que hizo Javier con Liderman y que sigue haciendo para las empresas. Porque de verdad es un know-how, casi diría, inevitable. Es que lo bueno se aprende, Ujú. insértenlo. No tiene que ser una cultura exactamente aliena, por supuesto que no, porque tenemos historias diferentes, pero este concepto, ¿no? De que la cultura es base de la reputación y una buena cultura produce o genera buenos guardianes y que cuando tienes una buena cultura, comunícala porque te dará reputación y que la prueba final de tu cultura es que si tienes una crisis, Es, esos valores entran en acción y te va a sostener. y te va a sostener. Y ya, eso es transversal, o sea, no importa si es B2C, B2B, grande o pequeña, eso es verdad, se acabó. Ujú. Excelente. Y a Sí. mí yo lo que admiro también es la convicción, ¿no? Tú podrías ya no hablar de cultura, ni ser guardián, ni nada, pero tú, o sea, es algo que Eh, te la crees tanto es que que han pasado los necesitas años, decirlo, ¿no? yo te diría que una cosa, ¿no? Es mi creencia. Han pasado los años y en vez de evolucionar, más bien creo, pocos son los que han evolucionado, de repente los que tienen la asesoría de ustedes, pero más bien el COVID creo yo, que nos ha deshumanizado. ¿En qué sentido? En que nos ha dicho, oye, vive tú, disfruta tú, porque podemos morir mañana. Ya. Entonces, al vivir tú, disfrutar tú, te has alejado un poco más de tu gente. Ujú. Eso es lo que yo percibo, cuando debería Interesante, ser al revés. interesante. Entonces, sigue vigente. Y te cuento un caso, ¿no? Hace poco un amigo mío atropelló a una persona, a pesar que no era su culpa, estaba en el límite de la velocidad correcta, la persona quedó mal y me llama desesperado, ¿qué hago? Le digo, bueno, anda al hospital a ver cómo está, pero la familia lo quería matar igual, porque a Claro. veces no entienden, pues, ¿no? Sí. Es, digamos, una persona de buena posición contra una familia humilde. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije, mira, sé consistente. Contrata una trabajadora social, le recomendé una, que ella vaya, a pesar que tú no tienes la culpa, tienes seguro, tienes SOAT, está en hospital, tú tienes que mostrar que eres un buen ser humano. Y efectivamente, contrató una trabajadora social que la familia sí la aceptó, acompañó durante todo el tiempo que estuvo internado, le avisaba a esta persona lo que necesitaba, él compraba las medicinas y ayudó todo. No tuvo ningún problema. Mm. Pero estuvo ahí. Él no podía, ¿no? Y Claro. después ya se pudo acercar a la familia. Pero al comienzo no. Pero no dejó de acercarse, buscó una estrategia. Y una trabajadora social, las trabajadoras sociales son espectaculares. Sí. Es un brazo que debe estar agarrado del CEO así. No debe depender ni de recursos humanos cuando son organizaciones grandes, del CEO. Porque las obras son sociales. Mm. Entonces los trabajadores sociales deben estar a tu brazo. Sí, Sábados y pues. domingos se presentan accidentes con los hijos de tus trabajadores que van a llamar a una persona para decidir si lo trasladan en avión a Lima o necesitan una ambulancia, directo con el CEO. Sí, pues. Esas son las obras. Sí, pues eso es, tus valores son tanto, o sea, empiezan en ti como persona y después a nivel organizacional, ¿no? Por eso la importancia de conectar
o contratar personas en la organización que se vinculen a esas declaraciones, porque no podemos forzar ser personas distintas, simplemente estar vinculados con esas declaraciones, valores que se han definido. Muchísimas gracias, Javier, Milton. Yo seguiría hablando 2 horas más Sí, sobre el ¿verdad? tema y más ¿Cómo con fluye? ustedes, con tantas historias, con tantos temas. Solo para cerrar, les voy a pedir nos puedan dejar así su tip máximo, que luego vamos a estacionar aquí en la pizarra de nuestro sapo, que le llamamos ¿Sapo? sapeando prácticas. Tenemos nuestro Muy sapo bien. que sapea las prácticas y se asegura que no se vayan sin estacionarlas. ¿Qué recomendación así a la vena le dejarían a los que nos están escuchando en este cuidado, en este vincular cultura y reputación? ¿Cómo accionar? Puede ser por dónde empezar, cómo sostener. El tip que ustedes consideran más relevante para dejarnos un accionable, ¿no? Uy. No, yo, a nivel de conclusión, inclusive de lo que acabamos de conversar, ¿no? Am, yo diría, trabaja en ser bueno, mucho, mucho, mucho en ser bueno, como persona, con tu empresa, con tu gente, y luego en comunicarlo. Pero en Ujú. ese orden, ¿no? Le sumaría lo que comenta mucho Javier, el tema de escuchar. Pero trabajes en ser bueno y luego en comunicarlo. Si te quedas a la mitad, no juega. Tienes que comunicar. Ujú. Y es circular, ¿no? Porque trabajas en ser bueno, luego en comunicarlo. Te puede implicar riesgos. Bacán, pues trabaja en ser bueno y luego en Claro. comunicarlo, ¿no? Pero eso es No es importante. ser perfecto. No, 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 Claro. no. Ujú. No, es que en el momento que tú comunicas y te expones, porque te expones, sí puede generar un riesgo. Ujú. Pero de eso va la vida, ¿no? Pues o si no estás en zona de confort, si estás en zona de confort, no sé, eres empresario, o sea, zona de confort te van a comer, ¿no? O Sí. sea, No vas a sobrevivir. no, claro, trabaja en ser bueno, luego en comunicarlo, pero esto es circular y hay aprendizaje siempre ahí, ¿no? Excelente. Yo Gracias. le diría a todos los empresarios, chiquitos o grandes, que antes de hacer nada, conversen con la línea base, con la línea más vulnerable. Yo tenía un dicho, tú tocas a un trabajador de la línea base, le tocas el brazo o donde lo toques, tiene heridas. Heridas psicológicas, heridas de resentimiento, heridas de necesidades. Entonces, lo primero que yo haría es conversar con mis líneas bases, ver qué necesitan para sentirse bien o hacer mejor su trabajo, y ahí empiezo a nacer con las prácticas, pero de ellos, que nazcan de ellos, no de los líderes. Excelente. Grandes tips. Ahora los estacionamos en la pizarra. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. A ti, Y a Maísa. todos los que nos están acompañando, síganos en nuestras redes, que siempre estamos a través de este podcast compartiendo diferentes elementos y miradas de cómo evolucionar nuestras culturas. Gracias. Gracias a ti, Emilio. Ustedes.